La brujería nunca te da algo sin llevarse otra cosa, y cuando se cobra, lo hace lento y duele. Me llamo Julián, y esta historia no es algo que me guste recordar, pero si estás escuchando esto, tal vez sea porque tú también estás coqueteando con cosas que no entiendes. Así que quiero que prestes atención, porque esto no es un juego. No es una historia de espantos para entretener en una fogata. Esto es lo que pasa cuando tocas el otro lado, cuando haces tratos con fuerzas que no entienden de amor, ni de justicia, solo de deuda. Todo comenzó hace casi 7 años. Yo tenía 27 y estaba hundido. Cuando digo hundido, me refiero a ese tipo de desesperación donde dejas de pensar con claridad. Había perdido a mi esposa en un accidente absurdo, de esos que ocurren en segundos, pero arrastran consecuencias para toda la vida. Ella salió a comprar leche y no volvió. Un motociclista ebrio la arrolló en una esquina a 3 cuadras de casa. Viví meses en automático, como un muerto más. Nadie me reconocía. Yo era un reflejo vacío. Y luego, como si no fuera suficiente, perdí el trabajo. Me despidieron por no rendir, por llegar tarde, por ausentarme. Me echaron con una carta impresa y sin una mirada en los ojos. Fue entonces que conocí a Marcela. La conocí por casualidad, o al menos eso pensé. Estaba en un parque, sentado en una banca, cuando ella se acercó a pedirme fuego. No fumaba. Lo supe porque lo dijo con una sonrisa torcida. No fumo. Solo necesitaba hablar contigo. Pensé que era una mujer extraña, piel muy pálida, pelo oscuro y ojos pequeños, afilados. Me preguntó por mi tristeza como si la viera, como si pudiera olerla. Tú has perdido, ¿verdad? Y también odias a alguien. No respondí, pero ella ya lo sabía. ¿Te gustaría saldar cuentas? La palabra saldar retumbó dentro de mí como un eco en una iglesia vacía. Yo no creía en brujas ni en hechicería, pero esa noche Marcela me llevó a su casa. Era un cuarto dentro de una vecindad vieja. Las paredes estaban pintadas de negro y olía a cera y a tierra mojada. Había fotos clavadas con alfileres, frascos con líquidos turbios y ceniza sobre el piso formando figuras que no entendí. Me dijo que podía ayudarme, que podía traer sufrimiento a quienes me lo habían causado, que podía equilibrar las cosas. La energía no desaparece, decía. Solo se mueve, solo cambia de dueño. No me pidió dinero, solo algo simbólico, un mechón de mi cabello y una prenda de la persona que quería castigar. Elegí al motociclista. Fue fácil encontrarlo. Se llamaba Carlos Ávila. Tenía una página de Facebook donde subía fotos con su moto y cervezas en la mano. Me obsesioné. Lo espié por días. Lo seguí hasta su casa, y una noche me colé en su patio trasero y robé una camiseta de su tendedero. Marcela la recibió como si fuera un trofeo. La olió, la tocó, y luego la quemó en una cazuela de barro, mientras decía palabras en un idioma que no entendí. Cuando terminó, me miró con una seriedad que nunca olvidaré. Ya está hecho. Ahora no puedes deshacerlo. Le pregunté qué pasaría. Me respondió, lo mismo que sembraste. 3 días después, Carlos Ávila murió. Su moto se descontroló en una curva cerrada, salió volando por el puente de un barranco y su cuerpo fue encontrado al fondo, completamente destrozado. No lo voy a negar, me sentí bien, me sentí aliviado, como si hubiera justicia por fin. Pero eso duró poco, porque al día siguiente me desperté con un sabor metálico en la boca. Me sangraba la nariz sin razón, y por las noches empezaron las pesadillas. Al principio eran difusas, soñaba con sombras, con algo arrastrándose en mi cuarto. Algo que no veía del todo, pero sentía, como una presencia en la esquina del ojo. Algo que sabía mi nombre. Luego empezaron a pasar cosas.
Mi teléfono marcaba llamadas a números que no reconocía. Mis mensajes se borraban solos. Mis plantas se secaban de un día a otro. Y un día, encontré una paloma muerta en el umbral de mi puerta, con los ojos abiertos, como si hubiera visto el infierno. Fui a buscar a Marcela, pero ya no vivía ahí. El cuarto estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Los vecinos decían que esa pieza llevaba cerrada más de 5 años. Yo pensé que me estaba volviendo loco, pero entonces comenzaron los susurros. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, escuchaba una voz dentro del ropero, una voz de hombre. No hablaba con palabras, sino con un murmullo grave, como si viniera desde el fondo de un pozo. No entendía lo que decía, pero sabía que me estaba reclamando algo. Volví al parque donde la conocí. Pasé horas esperando, buscando esa cara blanca y esos ojos filosos. Nada. Nadie la había visto jamás. Pasaron semanas. Yo empecé a perder peso. Mis ojos se hundieron. Mi piel se volvió grisácea. Y un día vi a Carlos Ávila parado frente a mi ventana. Estaba mojado, cubierto de sangre, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Solo me miraba. Solo me miraba. No se movía. No hablaba. Solo me miraba. Me encerré. No dormí. Y cuando por fin me atreví a salir, había marcas de dedos en el vidrio por dentro, como si algo o alguien hubiera estado tocando la ventana desde mi lado. Fue ahí cuando me di cuenta de que no había saldado una deuda, la había adquirido. Y lo peor apenas comenzaba. Hay una diferencia entre tener miedo y saber que estás siendo perseguido, porque el miedo puede ser irracional, puede surgir de la oscuridad, de lo desconocido, de los cuentos que te contaban de niño. Pero cuando te das cuenta de que no estás solo, de que hay algo que te sigue, que te observa, que espera, entonces el miedo se convierte en certeza, y la certeza en locura. Después de la aparición de Carlos Ávila en mi ventana, supe que algo no estaba bien dentro de mí, o fuera de mí, o ambas. Empecé a ver cosas, no cosas completas, sombras, siluetas que se escurrían por los rincones, rostros que se formaban en los reflejos de los vasos, o en la televisión apagada. Pero lo peor eran las noches. Ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese mismo rostro, desfigurado, con la mandíbula colgando, mirándome con unos ojos huecos, completamente negros, como si fueran pozos sin fondo. Me hablaba, no con palabras humanas, sino con un sonido ronco, como si su garganta estuviera llena de tierra y vidrios rotos. A veces solo gruñía mi nombre. Otras veces repetía las mismas frases. Me llamaste, no puedes huir. No puedes huir. Eres mío ahora. Intenté ignorarlo. Intenté dormir con luces encendidas, con música puesta. Incluso llegué a dormir en casas de amigos. Pero la cosa me seguía. No era la casa, era yo. Una noche algo cambió. Desperté a las 3:17 am exactas, con un ardor insoportable en el pecho. Me levanté. Corrí al baño y al encender la luz vi que tenía una marca roja justo sobre el esternón. No era una quemadura ni un rasguño. Era como si me hubieran presionado algo muy caliente contra la piel. Era un símbolo. Lo busqué en internet. Tardé días navegando por páginas ocultas, foros oscuros y libros digitalizados de brujería, y lo encontré. Era un sello de vinculación, un símbolo usado en rituales de pacto que unía al solicitante con la energía o entidad que ejecutaba el favor. No entendí todo, pero sí entendí una cosa: lo que sea que Marcela había invocado para cumplir mi deseo, ahora estaba atado a mí. Quise deshacerme de la marca. Me froté la piel hasta sangrar. Intenté quemarla.
Nada funcionó. Cada noche que pasaba, el símbolo se hacía más visible, más oscuro, como si estuviera vivo. Y con él, las apariciones aumentaban. Ahora, Carlos ya no era el único que venía. Empezaron a llegar otros. Un niño con los ojos cosidos. Una mujer calva que se arrastraba por el suelo, dejando un rastro de ceniza. Un hombre con la boca tan abierta que le llegaba hasta el pecho. Todos venían de noche. Todos me miraban. Todos no decían nada. Hasta que uno me habló. Fue en el baño. Me estaba lavando la cara cuando vi el reflejo de un rostro en el espejo. No era el mío. Era un anciano, con la piel podrida, los ojos llenos de gusanos, me dijo. Todo lo que se da, se cobra. Me aislé. No salía. No respondía a llamadas. No comía. La casa empezó a oler a encierro y sudor frío. El símbolo del pecho ya parecía tatuado. Y entonces empezaron a morir personas cercanas a mí. Primero fue Esteban, mi amigo de la infancia. Murió ahogado en su propia bañera. Tenía la cabeza completamente hundida, como si alguien lo hubiera sujetado. Pero vivía solo. Luego fue mi tía Clara, la única familiar con la que hablaba. Se cayó por las escaleras del edificio. Nadie supo cómo, pero testigos dijeron que gritaba que la empujaban, aunque no había nadie con ella. Y después fue Jimena. Ella fue alguien especial. No éramos pareja, pero compartíamos algo. Salíamos de vez en cuando. Ella fue la última persona que me dijo que yo necesitaba ayuda, que buscara a un sacerdote, que hablara con un psicólogo, que dejara de hablar solo. Murió en un accidente absurdo. Un camión sin frenos la atropelló frente a su departamento. Pero yo lo vi. Vi algo negro sobre el techo del camión, como una sombra con garras, adherida al metal, que se desvaneció justo después del impacto. Ahí supe la verdad. No era yo el que estaba pagando. Eran los demás. Y yo solo estaba viendo cómo el infierno se alimentaba a través de mí. Una noche, decidí hablarle. Al ente. A la cosa. A lo que fuera que se había vinculado conmigo. Encendí velas negras. Me senté frente al espejo. Me puse la misma ropa que usé el día que llevé la camiseta del motociclista a Marcela y le dije, ¿qué quieres de mí? El espejo se empañó. Y entonces, con letras temblorosas, como si alguien escribiera con un dedo, apareció un mensaje sobre el vidrio. Quiero todo. Ese fue el principio del fin. Desde esa noche, empecé a escuchar pasos dentro de mi casa. Puertas que se abrían. Alguien o algo que dormía en el sillón cuando yo iba al baño. Podía sentirlo. Respiraba. A veces reía. Me convertí en prisionero en mi propia casa. Hasta que un día tomé una decisión. Fui a buscar ayuda. Ya no a brujos, ni a curanderos, ni a falsos chamanes. Fui a un exorcista, un sacerdote retirado que vivía en los límites de la ciudad. Me lo recomendó un hombre que hablaba poco y vestía como si nunca hubiera salido de los años 70. No me pidió dinero, solo me miró, y al ver el símbolo en mi pecho, se persignó 3 veces. Eso no es una entidad común, me dijo. Eso es algo más viejo, algo que se alimenta de pactos mal cerrados. Le abriste la puerta con odio, y ahora no se irá con rezos. Quedaste marcado. Le pregunté si podía quitarlo. No respondió. Solo me dio un frasco con agua bendita y una vela bendecida. Me dijo que hiciera un círculo de sal, me metiera dentro y que no saliera pase lo que pase. Que leyera en voz alta el Salmo 91 a la medianoche. Y que si escuchaba que algo golpeaba, gritaba o me hablaba, no respondiera. Hice todo al pie de la letra. Y cuando el reloj marcó las 12:00, comencé a leer. La vela temblaba. La sal empezó a crujir. El aire se volvió pesado. Y entonces golpearon la puerta. 1, 2, 3 veces. Después, algo comenzó a rasguñar las paredes, como garras sobre concreto.
como uñas desesperadas. Y luego escuché su voz. Sal, Julián, no tengas miedo, solo quiero hablar. Me quedé en silencio. Te prometo que será rápido. La vela casi se apagó, el aire olía a carne quemada, y entonces dijo lo que más me rompió. Ella está aquí. Y escuché la voz de mi esposa. Julián, amor, ¿por qué me dejaste? Esa noche no dormí. Pero el ente no se fue, solo se escondió mejor, hasta ahora, hasta este momento en que escribo esto, con la vela a punto de consumirse, con el símbolo en mi pecho latiendo como una herida viva, y con los ojos hundidos de tanto ver cosas que nadie más ve. Marcela me vendió. Marcela me vendió, y yo compré la mentira con gusto, porque lo más peligroso no es la brujería. Es lo que estás dispuesto a sacrificar cuando ya no te queda nada. Si algo aprendí después de todo esto, es que cuando haces un trato con la oscuridad, no hay marcha atrás fácil. No es como devolver un libro a la biblioteca o cancelar una suscripción. El precio que se cobra es lento, constante, y lo peor, se cobra en la gente que amas. Después de aquella noche con el exorcismo fallido, supe que tenía que buscar a Marcela, pero no para vengarme, para entender, para intentar romper ese maldito pacto. Volví al parque donde la conocí, pero no había nada, ni una banca, ni una vecindad negra, ni la sombra de alguien que se pareciera a ella. Pregunté a los vecinos, pero me decían que no la habían visto en años, como si hubiera sido una fantasía, un espejismo, y quizás lo era. Pero entonces encontré un dato que me heló la sangre. Un periódico local hablaba de una mujer con el mismo nombre, desaparecida hace más de 20 años. Una bruja de pueblo, acusada de hacer pactos oscuros y sacrificios humanos. La habían buscado por años, pero nunca apareció. ¿Y si nunca se fue?, me pregunté. ¿Y si sigue aquí, atada a este mundo, igual que yo? No tenía respuestas, solo miedo, y una certeza: estaba más solo que nunca. Buscando ayuda, me crucé con un hombre que parecía saber más de lo que mostraba. Se llamaba Don Ernesto, un viejo que vendía amuletos en el mercado negro, pero que también parecía tener conocimientos sobre lo oculto. Me dijo algo que me hizo temblar. Los pactos son como puertas. Algunas solo abren un camino, otras son portales a prisiones. Le enseñé el símbolo de mi pecho. Lo miró con horror. Eso es un sello antiguo, muy antiguo. No solo une a alguien con una entidad, es una prisión para el alma. Le pregunté si podía ayudarme a romperlo. Sí, pero el precio es alto. Para romper el vínculo tienes que ofrecer algo a cambio, algo más valioso que la deuda. ¿Qué cosa?, le pregunté. Tu paz y tu vida. No quise entenderlo al principio, pero la desesperación me hizo buscar la forma. Don Ernesto me dio un libro, no uno cualquiera, un manuscrito viejo, encuadernado en cuero, con páginas amarillentas llenas de símbolos y rituales. El libro describía un ritual para romper pactos oscuros, pero advertía que no era para cobardes, que el ritual atraerá la furia de lo que te acecha, y que solo quien esté dispuesto a enfrentarlo podrá salir. Empecé a preparar todo. Compré velas negras, incienso de mirra, sal gruesa y un cuchillo ceremonial que cortara más allá de la carne. Llegó la noche, la misma noche en que sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Hice el círculo de sal en el suelo, coloqué las velas, encendí el incienso y me senté en el centro. Leí, en voz alta, el ritual, palabras antiguas que resonaban en mi garganta, haciendo que la piel se erizara. A los minutos, el aire se volvió gélido. Las velas parpadearon y luego se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Sentí una presencia acercarse, pesada, oscura, y entonces apareció. No era solo una sombra, era una criatura con cuerpo humano,
pero ojos de fuego, con garras afiladas y una sonrisa que parecía desgarrar el alma. ¿Crees que podrás romper tu promesa? Tengo que intentarlo. Tengo que intentarlo. Me lanzó un grito que retumbó en mis huesos, pero me mantuve firme. El ritual continuó. Repetí las palabras, incluso cuando el ente intentaba quebrarme con gritos, ilusiones y dolor. Vi imágenes de mi esposa, de mis amigos muertos, de mi propia muerte, como si me mostraran el futuro. Sentí un ardor insoportable en el pecho, donde estaba la marca, y entonces, en el clímax del ritual, el sello comenzó a brillar con una luz rojiza. Se elevó unos centímetros sobre la piel y explotó en una lluvia de chispas negras. Caí al suelo, agotado pero libre. O eso pensé, porque la liberación no fue un regalo. Al día siguiente, mi cuerpo estaba cubierto de heridas, y en el espejo sí algo que no esperaba. El símbolo había desaparecido, pero en su lugar había una cicatriz negra, como una línea que cruzaba mi pecho de lado a lado. Y la casa estaba en silencio. Pero el silencio era aún más aterrador que las voces. No escuché pasos, no vi sombras, no hubo risas macabras, solo una calma inquietante. Hasta que esa noche, en sueños, apareció Marcela. «Pagaste con tu alma», me dijo, con una voz que era un susurro y un grito a la vez. «Pero el precio no es solo tuyo, es de todos los que amas». Desperté con lágrimas, con miedo, porque el karma no se había ido, solo se había transformado. No hay nada más aterrador que descubrir que has cambiado el juego, pero que las reglas siguen intactas, que el karma no desaparece con un ritual ni con sacrificios, que se transforma y encuentra nuevas maneras de cobrarse. Después de aquel ritual, pensé que todo terminaría, que el símbolo desaparecería y podría recuperar la calma, pero el vacío que dejó solo fue el principio de un vacío mucho más oscuro. A los pocos días, comencé a notar que mis sueños eran más reales que nunca. No eran simples imágenes, sino recuerdos vívidos de momentos que no eran míos. Escuchaba voces en idiomas que no entendía, y veía escenas que parecían venir del pasado y del futuro al mismo tiempo. Una noche soñé que caminaba por un bosque oscuro, con árboles retorcidos y raíces que parecían manos. Sentí que alguien me seguía, y entonces apareció ella, Marcela, con su piel pálida y ojos filosos. Me miró sin hablar y extendió la mano. «Ven», me dijo, «acepta tu destino». Sentí que algo tiraba de mí, una fuerza invisible que me jalaba hacia ella, hacia la oscuridad. Quise resistir, pero no pude. Desperté sudando, con el corazón latiendo a 1000, pero ese sueño no era un sueño. Al día siguiente encontré una nota en mi puerta, sin firma, solo una frase escrita con tinta negra: «No puedes huir de lo que sellaste». El miedo volvió a mi pecho como un puño apretado. Los días siguientes fueron una pesadilla despierta. Perdí el trabajo que había conseguido después de meses de búsqueda. Mis amigos comenzaron a alejarse sin explicación. Empecé a escuchar murmullos en la calle, susurros que me llamaban por mi nombre cuando pasaba cerca de ciertos lugares. Una tarde, vi a una mujer desconocida que me observaba desde la sombra de un callejón. Cuando me acerqué, desapareció. Fue entonces cuando supe que el precio del pacto no era solo mi alma ni mi paz. Era mi vida entera, mis recuerdos, mis relaciones, todo lo que me hacía humano. Una noche, mientras cenaba solo, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta lentamente y la vi. No era Marcela, ni el ente del ritual. Era una sombra oscura, con una forma humana, pero sin rasgos definidos, como si fuera un saco de carbón con 2 ojos brillantes. Me susurró: «El karma es una rueda, Julián, y ahora está girando». Sentí un frío intenso que recorrió mi cuerpo
y me dejó paralizado. El siguiente golpe fue devastador. Recibí una llamada informándome que la casa donde vivía estaba en la lista de demolición por problemas estructurales. No tenía a dónde ir. La noche antes de mudarme, la presencia se manifestó con toda su fuerza. El aire se volvió pesado, la temperatura bajó y las velas se apagaron. Un murmullo creció hasta convertirse en un grito ensordecedor que me obligó a cubrirme los oídos. Cuando el ruido cesó, vi una figura frente a mí, Marcela, con una sonrisa cruel. «¿Creíste que podías escapar?», dijo. «El precio se paga, y tú aún debes». En ese instante, comprendí que mi destino estaba sellado. El karma no es solo castigo, es una cadena que se fortalece con cada intento de liberación. Aquella noche, con la casa a punto de ser abandonada y el peso del karma aplastando mi alma, entendí que no podía huir más. Marcela, o lo que fuera que ella representaba, no era solo un recuerdo ni un ente pasajero. Era una presencia atada a mí, a mi esencia, como una sombra eterna que se niega a desaparecer. Sentado en la oscuridad, con la vela consumiéndose hasta el último suspiro, vi cómo la figura se desvanecía, pero no sin antes dejarme una última advertencia. Cada deuda tiene su ciclo. Y el tuyo apenas comienza. Sentí que algo me atravesaba, una sensación fría, como un hilo invisible enredándose en mi pecho. Y supe que el pacto no era solo mío, era de todos los que alguna vez buscaron respuestas fáciles en la oscuridad, pagando con su alma sin entender el precio real. Pasaron meses después de eso. Intenté reconstruir mi vida. Cambié de ciudad, de trabajo, incluso de identidad. Pero la marca estaba en mi piel y en mi espíritu. Hoy te cuento esto no para asustarte, sino para advertirte. Hay caminos que parecen atajos, pero solo te llevan a laberintos sin salida. La brujería no es un juego, ni una solución rápida. Es un espejo que devuelve la peor versión de ti mismo. Si alguna vez sientes que la oscuridad te llama, detente. Mira bien qué quieres entregar y qué estás dispuesto a perder. Porque cuando el karma se cobra, no lo hace a medias. Y si esta historia te dejó una sombra clavada en el pecho, si sientes ese frío que no se va, quizás estés en el lugar correcto. Aquí, donde las historias son más que cuentos, donde los susurros se vuelven voces y la realidad es un hilo muy delgado entre la luz y la oscuridad. Si quieres seguir caminando por estos senderos, escuchar más relatos que desgarran el alma y conocer verdades que pocos se atreven a enfrentar, no tienes que hacer nada extraordinario. Solo quédate. Y si decides acompañarme, ya sabes dónde encontrarme. Hasta la próxima, si es que la hay.